Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, Primero que todo les pido de antemano disculpas si es que hay algún problema de vocabulario o comunicación. Voy a tratar de ser lo más respetuoso y claro posible, pero normalmente no estoy acostumbrado a subir videos explicativos sobre el curso o sobre lo que es conciencia financiera. Pero decidí empezar a subir estos videos motivado porque en este tiempo de COVID he podido colaborar con algunos emprendedores y hemos podido desarrollar algunos proyectos bastante interesantes. Así que, bueno, sin más preámbulo, el tema que quiero conversar hoy día o exponer es que la gente debe comprender lo que es el dinero, ¿ya? Porque muchas veces asociamos el dinero a quizás algún tipo de activo, los que ya comprenden un poco más del tema, o simplemente lo consideran como el papel moneda, ¿ya? O el dinero, o sea, el billete. Ahora, eso no es dinero, ¿ya? Es una forma de dinero, pero ¿qué es dinero? ¿Qué es el dinero? Y el dinero, si lo voy a tratar de simplificar ahora, el dinero es deuda. Es un traspaso de deuda, ¿ya? Y se los voy a explicar en estos minutos. Para entender esto hay que remontarnos a la historia y esto es lo que muchas veces no conjuga mucho, mezclar historia con economía o finanza. Y es porque antiguamente todos sabemos que trabajábamos a través del trueque. En aquella época el trueque no funcionó porque no existía un sistema de valorización frente a los productos o servicios entregados. Por lo cual, en exageración de un ejemplo, terminábamos intercambiando una casa por una vaca, por un tema de necesidad del momento, ¿ya? Porque en el momento de necesidad tú aumentas el valor que tú estarías dispuesto a pagar por ese producto o servicio. Bueno, esto para regularlo, ya que no existía un valor, se creó algún producto o algo de intercambio que fuera fácil de conseguir, entre comillas, ¿ya? Entonces, en Sudamérica, Centroamérica, se utilizó principalmente el cacao, por ejemplo, semillas de cacao. En algunos otros países usaron los dientes de perro, otras veces usaron conchas. Y en algunos lugares empezaron a usar estas piedras brillantes, preciosas, que terminamos conociendo como las gemas, o también los materiales económicos como el oro y la plata. Estos artículos fueron empezados a incrustarse en obras, jarrones, artículos, espadas, herramientas, y obviamente estas herramientas eran mucho más costosas que las promedio normales, netamente porque tienen un valor agregado, ¿ya? Ahora, entonces había una forma de intercambio. Era una casa vale tantos dientes de perro y una vaca equivale a tantos dientes de perro. Por lo cual, tú me tienes que dar el equivalente de tantas vacas para poder pagarme mi casa. Entonces existía un tema de valor. Ahora, dentro del largo de la historia, obviamente los dientes de perro empezaron a perder valor, pero no por un tema de que la gente no lo considerara, sino que a medida que los pueblos se transformaban en ciudades o en tribus más grandes y empezaban a imponer su forma de hacer las cosas hacia el lado, las monedas empezaron, o esta forma de intercambio, empezaron a ser cada vez menores o empezaron a ser compartidas con los pueblos aledaños, a los más cercanos. Aproximadamente en el Medio Oriente sobre todo, pero en otros países también, este tipo de el oro y la plata y las piedras preciosas empezaron a tener un valor mucho más que los de los dientes de perro. Por lo cual este oro o estas plata empezaron a ser las formas de intercambio. O la famosa frase de tu peso en oro, ¿vale? Entonces eran los gramajes, el peso de oro o el peso del material precioso, el que servía de intercambio. Aproximadamente en el 700, si no me acuerdo mal, antes de Cristo, fue en Lidia, en Turquía, donde se crea la primera moneda de oro. Es decir, que los lingotes pasaban a ser transportables por cualquier persona, ¿ya? Pero esto no ocurrió de la noche a la mañana, sino que el oro también tenía algún tipo de valor. Aparte del gramaje,
eran los reyes de esas civilizaciones o de esas grandes ciudades las que imponían el valor. ¿Y cómo lo imponían? Ellos tenían un lingote de oro con el sello del rey o del gobernante. Y ese oro era validado por el rey y por todos sus consejeros, que ese oro era oro 100% y no era algo bañado en oro. Ahora, si tú venías desde afuera, desde la ciudad, o te encontrabas el oro por ahí y no sabías trabajarlo, seguimos con algún tipo de conocimiento que no tenían todos, ¿ya? Tú ibas y te oye, ¿sabes que yo tengo este oro? ¿Cuánto vale? Pesa tanto, genial, pero no tiene el sello del rey. Por lo cual hay un trabajo que hacerle para verificarlo. Entonces yo te puedo cobrar no sé cuánto, o sea, te puedo disminuir el valor, no te lo puedo considerar 1, no te lo puedo considerar 100, te lo voy a considerar 60, porque estoy asumiendo el riesgo de que sea falso. Bueno, ¿y cómo lo hago para verificar que sea 100? Anda y habla con el rey. Tú ibas donde el rey y le decías, mira rey, tengo este oro que vale 100, pero me dicen que tú lo tienes que certificar. Fantástico, ningún problema, pero yo me voy a quedar con 20. Esa es mi comisión por cobrártela. Estoy hablando en un caso muy bueno y muy positivo. Podía ser que hasta un cuarto. O sea, porque el hecho de que nadie te lo valorara, ese oro, o nadie te lo certificara, simplemente era un riesgo estar transportando ese oro. ¿Ya? Sin contar que te podían matar por el hecho de quizás acertar al lingote. Entonces era todo un tema. Bueno, él finalmente aceptabas, te colocaban el sello, te quitaban el 20% y ahora tenías 80. Bueno, por lo menos tenías algo. De esa manera, los reyes empezaron a acumular mucho oro. Y el oro no era muchas veces necesario para intercambiar, porque muchas veces tenías también la mano de obra. ¿Ya? Como es bíblico, por ejemplo, el rey Salomón mandó a pedir manos de obra no me acuerdo cuál fue el país que estaba cercano, y le mandaron a los constructores y les mandaron también apoyo económico, pero les mandaron principalmente arquitectos. Entre ellos un arquitecto bastante conocido que fue el encargado de desarrollar el templo de Salomón, ¿vale? Bueno, eso fue un dato extra. Ahora, entendiendo esto, ya tenemos las monedas de oro. Las monedas de oro se podían intercambiar, tenían un valor y estaban representadas con la seguridad del rey. Y el rey era el que más oro tenía finalmente en las grandes civilizaciones. En algunos pueblos más naturistas o más cercanos a la naturaleza, menos involucrados a esto, eran las joyas las que igual pertenecían. Por ejemplo, en el caso de los celtas, el que más joyas tenía era como el jefe de la tribu. Y por eso muchas veces les gustaban las cosas ornamentales. Pero bueno, en sí, en todas partes empezó a crearse esta valorización. Pero como sabemos en la historia, Roma conquistó a Grecia, después conquistó parte de Europa, después se fue a Egipto, después pasó por Medio Oriente, se fue a Egipto y también batalló un poco con los persas, expandiendo el imperio romano a gran escala. Por ende, imponiendo su moneda en todos los territorios, ¿vale? Y ya estando en Roma, es un poco más fácil de entender cómo la moneda se fue distribuyendo en las monarquías más tarde, los otros países cuando empezaron a surgir después de la Revolución Francesa, pero todos tenían su oro y tenían monedas de oro. Pero alrededor del 1300 después de Cristo, en Asia, en China, se había creado el papel moneda. La idea del papel moneda, si no me acuerdo, fue entre el 700 creo que empezaron los primeros papeles, pero oficialmente fue en el 1300 que se aceptó el papel moneda. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Para evitar el riesgo de la famosa historia Robin Hood, que alguien les robara el oro, se hacían vales. Entonces, yo te prometo, en honor a mi familia, a mi apellido, a mi sangre, en Asia, en China son muy valorados ese tipo de cosas. Entonces le dicen, yo te prometo que si tú me pasas 10 lingotes de oro, tú cuando llegues donde mi primo, te van a pasar los 10 lingotes de oro, con este papel. Entonces de esa manera tú te transportabas más seguro, con menos peso, y al mismo tiempo si te lo llegaban a robar, se anulaba el documento, sencillo. Incluso podía estar hasta yendo a un nombre específico, es decir, los cheques, ¿ya? Pero valorizados en el oro. Después de eso, el Marco Polo fue el que conoció en China, llegó a China y conoció esta idea y la trajo a Europa alrededor del 1400-1500.
Esta idea de a poquitito fue masificada, hubo la conquista de América, se llevaron el oro porque era lo que estaban buscando, que era para poder sostener sus propias economías, las cuales estaban ya muy endeudadas, con personas naturales que les llamaban banqueros a esa profesión, y que se formalizó con los templarios aproximadamente entre el 1100 y el 1300 después de Cristo. Y de ahí se empezó a formalizar una idea general de cómo crear una banca. Cuando se le agregó después en el 1500 el papel moneda, ocurrió de que empezaron a imprimir más papeles moneda de que lo que tenían en respaldo del banco, lo cual llevó a muchos quiebres de banco en esa época, porque cuando la gente iba a retirar su oro de forma masiva, porque la mayoría de las veces empezaron a intercambiar estas promesas de oro, es decir, promesas de que había oro en el banco. Pero cuando los bancos la gente empezó, llegaban momentos donde la gente al mismo tiempo iba a buscar el oro, no el papel, y el banco no tenía el respaldo, el banco quebraba. Por lo cual empezaron a ocurrir muchos sucesos que hizo que la gente tuviera ciertos temores con colocar el oro en un banco. Pero aún así era la manera más segura para las personas que tenían mucho oro, porque si no era muy costoso mantener la seguridad. ¿Ya? Pagarle a tanta gente no era, tal vez no era, no daba las suficientes ganancias para poder mantenerlo tú seguro. Y cuando lo tenías, era mejor ofrecer los servicios de que tú tenías la banca para poder que te vengan a dejar el oro. Entonces, finalmente siempre se llevó a que era una buena idea. El oro empezó a ser patrón en distintos bancos que empezaron a formalizarse al cabo del 1500, 1600, como les decía. También en esta época se crearon las sociedades anónimas y la bolsa de valores, ¿ya? La cual era para intercambiar las personas que eran dueñas de empresas, que eran parte de esa bolsa o que eran amigos del amigo, se juntaban para poder intercambiar pedacitos, bolsas de valorización de las acciones o de los pedazos de una empresa, y así intercambiaban sus primeras acciones, ¿ya? Pero eso todo también fue en una cafetería y después evolucionó como idea. Y las sociedades anónimas surgen de los barcos que venían a América y eran una promesa, una apuesta. Tú colocabas el barco y veamos qué encontramos, porque son tierras nuevas, no sabemos qué nos pasa, hay barcos que se hunden, gente que allá muere, entonces es un riesgo. Pero para no asumir ese riesgo con tus bienes personales, se les ocurrió la genial idea de crear sociedades anónimas, las cuales podían endeudarse en base a un patrimonio, pero responder en base a ese patrimonio y los patrimonios personales. Pero bueno, ahí más o menos los que les gusta la economía ya más o menos entienden cómo se surgió el banco, la bolsa y las sociedades anónimas, las cuales son una trinidad bastante interesante cuando se sabe utilizar a gran escala. Bueno, después de esto, después de la Primera Guerra Mundial, varios países que eran los líderes en ese tiempo, Reino Unido, Inglaterra, entre otros que de Europa, y Estados Unidos, que estaba recién empezando a formarse. Formarse me refiero que llevaba unos 100, 200 años, ¿ya? Estaban siendo como los líderes mundiales. Pero tras la Primera Guerra Mundial y la devastación que recibió Europa, los países quedaron bastante bajos económicamente. El oro fue saqueado muchas veces y dividido, quién sabe por dónde, tantas partes. Inglaterra hizo oficial su abandono del patrón oro, es decir, que sus papeles ya no estaban respaldados en oro, sino que tenían otro tipo de respaldo. Y Estados Unidos no lo hizo, continuó con el patrón oro, por ende fue una de las pocas potencias mundiales que mantenía el patrón oro. Después de esto empezó con una estrategia de apoyo a los países más pequeños o que tenían mayores problemas con el sector comunista, y les apoyaba económicamente y de otra manera. Por ejemplo, en Chile, Augusto Pinochet fue apoyado por Estados Unidos, principalmente por Richard Nixon, eso es algo oficial, y se le apoyó económicamente. Por ejemplo, cosas así. Ahora, en distintos países, no necesariamente en Chile, ocurrió de que Estados Unidos te decía finalmente, oye, mira, ¿sabes qué? Pásame tu oro, yo te paso dólares, mi dólar está respaldado en oro, y de esa manera, por último, si no te van a robar el oro, te van a robar papeles. Ah, buena idea. Entonces los bancos centrales empezaban a asumir de a poco el dólar como un respaldo del oro.
Esto siguió ocurriendo después de la Segunda Guerra Mundial, fue caótico, los países estaban endeudados, tenían problemas económicos, ya no se podía más seguir. Estados Unidos, al ser el respaldo de casi el 80%, 70% del oro mundial en ese minuto, propone crear un banco mundial donde el oro estuviera respaldado de todos, ¿ya? Y que de acuerdo a la cantidad de oro que uno aportara, pudiéramos, a la Reserva Federal, perdón, se le aportara el oro, cada uno tenía un porcentaje de acciones. O sea, es decir, si yo te donaba el 30% del 100% de la reserva, yo iba a tener un 30% de incidencia en las decisiones de lo que se hiciera en la reserva. Y la reserva iba a estar explícitamente construida para ayudar económicamente a los países miembros de la misma, ¿ya? O a hacer algún otro negocio con la otra. Es decir, es la primera organización mundial económica de respaldo de oro. Pero también en esa reunión, que se llama el Acuerdo de Bretton Woods, surge la idea del Banco Mundial, la cual imprimiría dinero apalancando hasta 10 veces, es decir, que por cada $1 de oro podías imprimir $10 de papel, permitiría poder crear el Banco Mundial y de esa manera empezar a regular los bancos centrales de todos los países. Se va entendiendo un poco el plan. Pero volvamos, no nos perdamos en el sentido de que el dinero es deuda. Hasta ahora todavía seguimos respaldados en oro, ¿ya? Pero en 1971, el mismo personaje que les mencionaba, Richard Nixon, hace la separación o el anuncio de que su dinero, el dólar, que ya estaba en muchos países, siendo que Estados Unidos aportó casi el 70% de nuevo también en esa época, hoy en día creo que es como el 30-40% que tiene, de la Reserva Federal, de la FMI. Pero en ese minuto era potencia, o sea, él decidía y decidía. Les ofreció crédito a todos los países. Antes de que Richard Nixon hiciera esto en el 71, los endeudó a todos con un tema que se llama el Plan Marshall. Con eso todos los países quedaron endeudados con la Reserva Federal y el Banco Mundial en cierta cantidad de plata que estaba representada en dólares y que estaba apalancada de 1 a 10, y de repente en 1971 Richard Nixon anuncia que es el abandono del patrón oro. Es decir, si tenías $1.000.000 respaldado en $1.000.000 de oro, ahora tenías $2.000.000. Entonces eso hizo crecer a Estados Unidos exponencialmente a nivel económico, pero causando que todos los países que tuvieran en alguna forma relacionada su economía al dólar pasara a ser lo que se llama el dinero fiduciario. Dinero fiduciario, si lo buscan, es el dinero a la fe de las personas, es decir, a que creen algo. ¿Y cómo definiríamos que el dólar es a la fe de las personas? O sea, que la gente va a la iglesia y dice, o a alguna parte y dice, yo creo. No. Esto lo hacen a través de la bolsa. El dólar en ese minuto dice, mi respaldo va a ser el petróleo, no el oro. Por eso viene la palabra petrodólar. Pero el petróleo, solo se compra con dólares. ¿Y cuánto entonces vale cuántos dólares vale un barril de petróleo? Para eso existe la bolsa. La bolsa se va a encargar de valorizar, de acuerdo a la oferta y la demanda, las utilidades de la empresa petrolera, bla, 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 para poder valorizar el petróleo en dólares. Pero solamente se compra con dólares. Esto explica el interés grande de Estados Unidos por las fuentes de petróleo en los distintos países. Por eso salen algunas teorías sobre la creación de guerras, incluso para poder conquistar estos lugares, ¿ya? Y esa famosa pelea durante las mismas guerras mundiales por el petróleo, ya que era la forma de combustible de la industria, y sin industria no podías producir nada, prácticamente en esta época. Quedarías literalmente en la época media, de nuevo. Por eso en esta época actual se buscan las energías más naturales, porque se entiende que no podemos quedar atrás en la industria, pero al mismo tiempo que tenemos que hacer algo porque el petróleo es limitado, y aparte de eso, si se sale el petróleo, ¿en qué estaría respaldado el dólar? Cuidado ahí. Entonces también eso podría crear un golpe importante.
Justamente el COVID paralizó el uso del petróleo, por ende todo está caído y desde marzo la FMI, la Reserva Federal, anunció la recesión. O sea, nosotros ahora se está recogiendo el agua de una ola gigante que se viene. ¿Ya? Ahora, si ya entendemos que nuestros bancos tienen que tener oro, o el resto, ¿qué es? Para su información, el Banco Central de Chile, esto lo pueden ver cuando hacen estas rutas eh, sociales o que la gente puede ir a conocer estos lugares culturalmente, se les cuenta que en el Banco Central, la Reserva Federal, o sea, Reserva Central de Chile, tiene 10 lingotes de oro. Un lingote de oro varía entre 37 a 38 millones de pesos. Eso quiere decir que el respaldo monetario en oro de Chile es de 380 millones de pesos. El resto se le llama agregado monetario, y lo pueden revisar también en el Banco Central. Si googlean agregado monetario Banco Central de Chile, les va a dar un link. Van a aparecer gráficos y van a utilizar palabras que no son muy fáciles de comprender. Pero si ustedes siguen leyendo y leen las descripciones pequeñitas, se van a dar cuenta al tiro de qué es lo que les están diciendo. Y que el agregado monetario se divide en 3 secciones, M1, M2 y M3. Cuando tú vas al desglose de lo que es en el gráfico M1, que es un poco más abajo en la presentación que te dan, te das cuenta que el M1 están los billetes en circulación, depósitos a la vista, bla, bla, bla. En el M2 están ciertas cosas y en M3 están otras cosas, que principalmente la M3 son las deudas o las inversiones de riesgo, como las acciones. ¿Ya? Pero ya sabemos que las acciones también son promesas y la deuda son promesas. O sea, si yo te digo, toma ahí 1 millón de pesos, devuélveme 2 en 10 meses más. Es una promesa. La deuda es una promesa. Entonces, el dinero, mayoritariamente en Chile y en todo el mundo, es promesas de pago. Es una promesa de deudas que están valorizadas en alguna parte y que a alguien les están dando un valor. Por eso imprimen dinero para inyectar capital, porque de esa manera mantienen este interés. Es decir, que con esta inyección de capital compran cosas que no muchos quieren para que no se desplome. ¿Ya? Pero lo más importante de este video es que lo que quiero que comprendan es que el dinero es deuda. Entonces, ¿con qué es lo que estamos intercambiando? Estamos intercambiando nuestro tiempo y nuestra energía, el cual está valorizado en un sistema ya hoy en día. Si tú trabajas actualmente y tienes un sueldo, sabes tu valor por hora exacto. Si tienes un emprendimiento, sabes que es variable tu tiempo por hora. Pero sabes también que si trabajas horas extras, le pones más energía, podrías duplicar ese resultado. Un inversionista tiene dinero, promesas de energía y de tiempo, promesas de pago, y los pone a trabajar por promesas de producción. Yo voy a invertir en un departamento para que tener la promesa de que se va a arrendar y que me van a pagar. Y así sucesivamente. Conciencia financiera es comprender el tiempo y la energía, cómo valorar tu tiempo y la energía en el sistema. Si tú estás bien en tu sueldo pero te falta dinero, cómo crear ese dinero con el sistema, de manera legal, de manera transparente y sobre todo hoy en día de una manera amigable con el ecosistema, conscientemente. Conciencia, pero desde la parte de la dualidad. Debemos comprender cómo nos venden para nosotros vender ese tiempo. Así que hasta aquí este video. Espero haber sido claro. Si no, cualquier cosa lo dejan aquí en los comentarios. Yo estoy encantado de conversar con cualquiera. También me pueden buscar en Instagram. Así que bendiciones a todos. Muchas gracias por escuchar. Hasta luego.